En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a decir un tema propio de un mes de noviembre. Ustedes saben que la Sagrada Liturgia termina su ciclo litúrgico, el ciclo C, con Cristo Rey, al finalizar más o menos noviembre. Y después comienza un nuevo Adviento. Y para un nuevo Adviento tenemos que estar preparados espiritualmente. Tenemos que empezar a ver qué es lo que nos une a un nuevo Adviento y qué es lo que estamos haciendo mal, ¿no? En ese sentido. Entonces me pareció un tema que es poco agradable si lo vamos a ver, ¿no? Y difícil de entender, pero lo tenemos que poner a consideración de cada uno de nosotros, que muchas veces cometemos estos errores consciente o inconscientemente, con el título de El espíritu del mal y sus prácticas. El mal espíritu, ¿no? Que nosotros tenemos que sanear nuestro interior, estar preparados para ese nuevo Adviento. Yo acá voy a comenzar con una parábola, una especie de parábola, digamos, sobre lo que yo doy de entender la casa, nuestra casa que está en ruina. Por ejemplo, algunas casas, al decir de Santa Teresa de Jesús, que hablaba de los castillos interiores, muchas veces nuestras casas están muy deterioradas, que tenemos que arreglar las cosas por dentro. Hay algunas casas donde las paredes están requebrajadas, que hay que arreglar. Hay otras casas donde está el techo dañado y rajadura de todas clases, que es necesario también reedificar, y otras que directamente hay que hacerla de nuevo, reconstruir una nueva casa. ¿Sí? Entonces, estas cosas, como una especie de parábola, donde nosotros, al ver esa casa que está en ruina, vamos a contratar un arquitecto para arreglar. Y ese arquitecto se llama el Espíritu Santo de Dios. Entonces, buscando eso para reparar y hacer una especie de higiene, un aseo mental, una limpieza del corazón para reconstruir la casa. La importancia capital que tiene el de ser bautizados en el Espíritu Santo desde nuestro bautismo, ¿sí? Ese Espíritu Santo que se reaviva hacia el Espíritu sacramental, sellado desde niño, es haber tenido una experiencia, un encuentro personal con el Señor, para poder así reconstruir esa casa. Yo les voy a leer una lectura que puede servir bastante para esto, que dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 15. Después de esto, volveré y construiré de nuevo la casa de David, caída al suelo. Reconstruiré sus ruinas y las volveré a levantar,
Mire qué oportuno esta parábola, esta palabra, donde nos determina ya desde el Antiguo Testamento, que el libro de los Hechos los rescata en el profeta Amós, capítulo 9, que ustedes pueden ver esto. Entonces, está decidido el Señor a arreglar nuestra casa, ¿no? Bueno, ahí nosotros tenemos que seguir buceando cómo podemos nosotros descubrir dónde están nuestras ruinas, ¿sí? El bautismo en el Espíritu Santo, en las filas carismáticas, que sabemos decirle eso, nos transforma espiritualmente y psicológicamente. Por eso está la importancia que tiene este tema, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo cómo el hombre, cuando está alejado de Dios, surgen todas estas situaciones que no tendríamos que tener. Terribles situaciones que nos suceden cuando uno no tiene a Dios, lo hemos desplazado. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos una vida desordenada, el hombre en la actualidad. Y muchas veces, enseguida, cuando vemos todo ese espíritu del error nuestro, empezamos a echarle la culpa al diablo, a otras cosas, pero eso es una excusa que hay que tener cuidado porque que nos queremos liberar de nuestra responsabilidad y echamos la culpa a los demás, ¿no? Porque todo lo que sea malo, si nosotros no lo cesamos y rechazamos lo malo, no va a entrar nada. Desgraciadamente, toda esta maldad que vamos a ir viendo es porque estamos alejados de Dios, ¿eh? Y autorizamos y tenemos puertas abiertas para que entre cualquier cosa oscura en nuestro corazón. Entonces vamos a ir viendo cómo tratemos de ver primero todo el error y el horror que nosotros podemos llegar a hacer, que erosiona nuestra vida, destruye nuestra dignidad, destruye su ética, su moral, en la cual peligra nuestra trascendencia, ¿eh? Por la cual fuimos creados. Entonces vamos a ir viendo cuántas cosas son las que van sucediendo, o sea, en medio de nosotros, desgraciadamente, y que las permitimos, consciente o inconscientemente. 3 estados que están enlazados entre sí. Somos supersticiosos por naturaleza. Cuando no tenemos a Dios, todo es superstición. Nos parece tener sugestiones, falsas creencias en las cuales se practican creyendo de que no es nada más ni nada menos que una superstición. Estamos susceptibles cuando estamos fuera de Dios, sensibles, débiles en la fe, y se nos vienen todas esas historias supersticiosas. Podemos también ver lo que hace a la idolatría en nosotros y el esoterismo, que es peor todavía, ¿no? El ocultismo. Todas estas cosas son prácticas que hacemos, consciente o inconscientemente. Entonces, vamos a ir viendo, por ejemplo, el tema de las idolatrías. Después de eso es supersticioso, además estamos con las idolatrías. Las idolatrías en el Antiguo Testamento era en realidad
una cuestión de que adoraban un becerro de oro, eso era idolatría en aquella época. Un becerro de oro, adoraban a los tótems o brujos afrodíacos en la antigüedad o en las culturas aquellas que adoraban el sol, la luna, lo hacían como lo idolatraban. Pero hoy, en la actualidad, la idolatría es la idolatría del dinero, una de los peores males que tenemos, que si bien con el dinero lo necesitamos, pero la convertimos en idolatría del dinero. Idolatramos a cualquier cosa, ¿no? Idolatramos a cantantes, idolatramos a los jugadores, que lo hacemos como un dios, ¿eh? U otras figuras públicas que idolatramos. Idolatramos en el fútbol el fanatismo religioso o político. Idolatramos a una serie de personajes que son del paganismo. Por ejemplo, idolatramos al gauchito Gil, a la difunta Correa, idolatramos a San la Muerte, hasta el mismo San Expedito lo tenemos como idolatrándolo y no en el justo lugar. Idolatramos a la Niña Blanca, Gilda, Rodrigo. Idolatrar a curanderos, que según dicen algunos que lo curaron de algún mal, y nosotros ya lo idolatramos. Todas estas cosas que son creencias paganas, pero sobre todo la idolatría del dinero, vaya si no, ¿sí? Entonces, esto funciona la idolatría. Es decir, mezclamos todo, tenemos algo de fe en cualquier religión y al mismo tiempo damos lugar a prostituir una verdadera creencia con todas estas cosas, es decir, el trigo y la cizaña. Todos conocemos esa parábola, ¿no? Del trigo y la cizaña. Sembramos un trigo sano como corresponde, pero el coludo, el maldito, de noche, una noche determinada, siembra la cizaña. ¿Sí? Entonces allí está que tenemos que saber discernir nosotros qué es lo que está pasando dentro nuestro. Vamos a ir viendo todas las distintas desviaciones que tenemos nosotros, el hombre a raíz de hombres y mujeres sin escrúpulo que han inventado todas estas cosas y nos tientan a meternos porque nos ven débiles en la fe. Está el panteísmo, por ejemplo, el panteísmo que muchos ignorantes realmente, pero consciente o inconscientemente dice que todas las cosas, los elementos visibles que vemos, es Dios. Todo es Dios. El agua, la planta, el árbol es Dios, distintos objetos de la energía cósmica. Todo eso es el panteísmo, desgraciadamente. Y no nos explicamos cómo puede ser que no descubrimos que Dios es el creador de todas las cosas. Olvidamos de honrar a Dios, de amar a Dios, que Él nos ha creado todas esas cosas. No, ellos dicen que Dios es cada cosa de esas, ¿no? De los elementos. Entonces, son todas desviaciones que vamos a ir viendo y que tenemos que curar esa casa nuestra. Está otra de las cosas muy, muy fea y profunda que podemos nosotros caer, que es el ocultismo. El ocultismo es un conjunto de conocimientos
y prácticas mágicas y misteriosas ocultas en la naturaleza. Se invoca a los muertos para que le den informaciones del más allá, buscando que le solucione las cosas imposibles, ¿eh? O para maldecir a alguien o algo, ¿no? Terrible en cuanto al ocultismo, al esoterismo. Entonces, estas cosas las tenemos que ir viendo y tratando nosotros de ir solucionando cómo podemos curar nuestra casa a raíz de los avances de la ciencia, la técnica, las culturas diversas que el hombre va desarrollando en el tiempo, que son buenas en sí, pero al mismo tiempo creció la confusión, la inmoralidad, la división, el relativismo. Total, todo es relativo, da igual, ¿sí? Entonces de ahí donde viene que surge también el sincretismo. Otra de las palabritas que también tenemos que familiarizarnos para rechazar eso. Líbranos, Señor, de todo espíritu del error que vamos cayendo. El sincretismo es pretender que sea igual una religión a la otra. Miren, hay gente que no alcanza, que le da lo mismo, dice ser del judaísmo o del budismo, taoísmo, el islámico, el hinduismo y el cristianismo. Hay gente que cree que da lo mismo, todo, total, todos creemos en Dios, dice. Eso es sincretismo que nos está matando a nosotros. Hay más de 4.000 religiones en el mundo, ¿no? De menor grado, mayor grado. Pero la única y real religión que por lo menos nosotros consideramos que es el cristianismo, en lo que Dios buscó al hombre para salvarlo. Los demás buscan a Dios. El hombre busca a Dios. Dios en este caso lo buscó al hombre en la persona de Jesucristo para salvar la humanidad. Después está el ecumenismo, que también nosotros, la iglesia siempre insiste y procura tener un ecumenismo sano entre todas las confesiones cristianas que tenemos, que hay, que existen, ¿no? Entonces el ecumenismo está marcado de que tratar de unir, a ver qué es lo que nos une el catolicismo con otras ramas cristianas, que les aseguro que hay muchos puntos en común que son buenas en sí, pero tenemos que ser prudentes con esto, ¿no? No mezclar todo según la óptica evangélica de distintas ramas, muchas ramas, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado con eso porque no podemos tener un plano de igualdad. No es normal, porque hay realmente marcadas muchas diferencias, pero otras que sí se unen. Entonces siempre estamos tratando de ver ahí, a ver si hay un ecumenismo sano, pero con prudencia, ¿no? Entonces todas estas cosas, estos títulos, el sincretismo, el ecumenismo, es ir purificando nuestra casa. Yo les voy a leer una lectura sobre el espíritu del mal y su práctica, que realmente lo tenemos que leer y releer, ¿no? Y desde la palabra de Dios. Acá yo le voy a leer en Efesios 6, desde el versículo 10, que también es muy bueno tenerlo en cuenta. Dice la palabra de Dios: por lo demás,
háganse robustos en el Señor, con su poder y su fuerza. Pónganse en las armaduras de Dios para poder resistir las maniobras del diablo, porque nuestra lucha no es en contra de fuerzas humanas, sino contra los gobernantes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras. Nos enfrentamos con los espíritus y las fuerzas sobrenaturales del mal. Por eso, pónganse la armadura de Dios para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en las filas, valiéndose de todas sus armas. Esto lo vemos entonces en Efesios capítulo 6, que es muy, muy importante. Entonces, desde esta palabra, y si vamos a remontar desde el Génesis, del principio de la creación, donde el demonio hace caer la tentación a Eva y Eva a Adán. Adán y Eva tentados por el demonio de esa figura de la serpiente. ¿Se acuerdan? O sea que acá el demonio está desde el principio del mundo, que tenemos que nosotros erradicar. Vamos a ver algo acá sobre el espíritu del mal, ¿no? En su parte realmente fea, que nosotros tenemos que poder tratar de salir de ese estancamiento. Vamos a leer una de Timoteo 4, que importa mucho esta otra palabra, porque todo está basado en la palabra de Dios. Una de Timoteo, vamos a ver nosotros, capítulo 4, del 1 al 2. Dice la palabra de Dios, el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir enseñanzas engañosas y doctrinas diabólicas. Los seducirán hombres mentirosos que tienen su conciencia marcada con la señal de los infames. Miren qué fuerte que es esta palabra que habla acá el apóstol Pablo a Timoteo, ¿no? Muchos hombres seducirán como mentirosos que tienen su conciencia marcada con la señal de los infames. Y nosotros no podemos estar pasivos con esto que nos va advirtiendo la palabra de Dios. A ver, desde esta palabra, ¿de qué forma procede el espíritu del mal, el demonio, lo satánico? Bueno, hay tres instancias que muchos deben conocer, que nos atrapa y se quieren apoderar de nosotros, porque somos débiles, porque no tenemos a Dios en el corazón, porque los hemos abandonado a Dios. Entonces, el coludo, el maldito, sabe que nosotros estamos fuera de Dios, estamos metidos en el espíritu del mundo, sobre las falsas luces del mundo. Entonces, ahí es donde aprovecha el Señor, el maldito, para apoderarnos de nosotros. Quieren apoderar, adueñarse de nosotros. Y hay tres instancias, que son la obsesión, la opresión y la posesión, que es la peor. En estas tres instancias obra el demonio.
Por ejemplo, porque acá hay que trabajar con la Biblia y hay que trabajar con el Catecismo de la Iglesia Católica, ese libro oficial donde nos enseña todo lo que significa el cristiano católico. En el número del Catecismo de la Iglesia Católica, número 395 del Catecismo, ahí explica todo lo que significa la obsesión y la opresión, ¿no? Y en cuanto a la posesión, terrible, terrible, yo le voy a leer una de las lecturas bíblicas, pero ustedes tienen que tener, por ejemplo, Mateo 17, 14, 18, anótenla después y lean, ¿no? Bíblicamente. Después está Lucas 4, 33, 35 y Lucas capítulo 8, 27. En todas estas dice el que está poseído, que ya no es él, lo está manejando el demonio concretamente. Dice que siente una voz invitando a que se dañe a sí mismo y que dañe a otro, que mate, que destruya y se autodestruya. ¿Sí? Miren esta palabra de Dios acá, que es coincidente con esto. En Lucas capítulo 4, 33. Dice, en la sinagoga había un hombre endemoniado que se puso a gritar, ¿qué quiere Jesús Nazareno? ¿Has venido a derrocarnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús amenazó al demonio y le ordenó, cállate y sal de este hombre. El demonio salió del hombre lanzándolo al suelo, pero sin hacerse ningún daño. O sea, estaba poseído realmente por este maldito que si nosotros lo descuidamos nos va a pasar eso. Esto en cuanto a la posesión, ¿no? Que esto no podemos nosotros permitir. Estamos sumergidos en el mundo de los instintos, de las debilidades nuestras. No tenemos a Dios en el corazón y caemos en todas las debilidades y en todas las cosas que nos pueden manejar cualquier basura por ahí, ¿no? Si no conozco el bien, ¿cómo voy a ver dónde está el mal? ¿Dónde está lo malo? ¿No? Así que tenemos que meternos en conocer a Dios. Estas sectas satánicas que hay, que no nos damos cuenta nosotros, pero podemos estar metidos en eso, con voluntad o sin voluntad. El odio racial, el odio satánico justamente, lo que es la droga, que es uno de los puntos más del espíritu del mal que podemos sufrir nosotros. Es muy grave. En la oración sacerdotal del capítulo 17 del Evangelio de San Juan, decía Jesús, no los saques del mundo, sino defiéndelos del maligno. Le hablaba a su Padre del cielo, Jesús, a sus discípulos. Defiéndanlo del maligno. Nos arrancó del poder de las tinieblas. En Colosenses capítulo 1, 13. El Dios de paz pronto aplastará a Satanás. Carta a los Romanos capítulo 16, 20. Ustedes tienen al diablo
y se alisan los malos deseos del diablo. Eso lo dice en Juan capítulo 8, 44. El padre de la mentira dice esto. El que peca, otra palabra, el que peca pertenece al diablo, porque el diablo es el pecador desde el principio. En una de Juan, capítulo 3, 8, que ustedes lo pueden ver. En Miquea, uno de los profetas menores del Antiguo Testamento, también habla sobre la caída de adivinos y encantadores. Después de leer todas estas citas, les hago recordar Efesios 6, las armaduras que tenemos que tener para defendernos del maldito, del demonio. Entonces, de ahí nosotros podemos ir viendo el tema de que entendamos todo lo que es dicho si nosotros hemos dicho que en el amor y la libertad, si no tenemos esa libertad y ese amor, todo lo demás es esclavitud. ¿Sabían ustedes? Es esclavitud. El esoterismo, el ocultismo, lo grave de estas cuestiones, de estas prácticas y sus efectos, a veces están muy cerca nuestro en nuestras amistades, muchas veces en nuestros familiares que hacen estas prácticas y lo peor es que nos quedamos infectados todos. De todas las personas que nosotros nos relacionamos, es tan grave esto que quedamos infectados también nosotros que a lo mejor no tenemos nada que ver. Entonces, en estas cosas hay que tener cuidado para arreglar nuestra casa interior. Como la luz de un semáforo, que ahí vemos verde, después amarillo, que cuidado, ¿no? Para no llegar a la luz roja. ¿Cómo podemos seguir haciendo maldad de nosotros? Control mental, lavado de cerebro, todas esas cosas que sin querer nosotros caemos en eso. Somos víctimas o somos autores de hacer eso. Hechos dañinos utilizando la magia con diversas estrategias. Magia negra, fetichismo, donde se invoca a los demonios, el hipnotismo, la mediunidad, por la cual consulten y hablan con espíritus del más allá, hechos de maldecir a personas, maldecir a una vivienda, a un elemento, el espiritismo, donde los vivos consultan a los muertos. Miren ustedes, carta tarot, ataduras de amor, ataduras que se realizan en una boda, hechizo lunar, espiritismo umbanda, muy difundido en Brasil y también en Argentina, en particular en Buenos Aires, una especie de religión cósmica, práctica vudú, afro, horóscopos occidentales y orientales, cartomancia, quiromancia, supuesta curación con péndulo, escrituras espiritistas, Ouija board, la masonería, el interminable juego de los números, el reiki, la borra del café, telepatía, telequinesis, adivinación, fenómenos paranormales, el peligro de la parapsicología. Miren, toda esta cosa que nosotros tenemos que empezar
a purificar nuestra casa. Entonces, nosotros aquí vamos a hacer un paréntesis para que la segunda parte, cómo revertir esta situación, cómo podemos nosotros combatir y limpiar nuestra casa. Eso es la mejor parte que viene, que es la segunda. ¿Cuáles son las armas que nosotros tenemos para revertir todo este mal espíritu, el espíritu del demonio, de todo lo que sea satánico? Les aseguro que es necesario, no podemos decir estas cosas, todo lo que sea malo, sin decir lo que corresponde que la iglesia tiene bien fundamentada cómo podemos nosotros revertir esta situación y arreglar nuestra casa en ruina. Que nos revele el Espíritu Santo para descubrir el que se opone al Espíritu Santo. Es el espíritu del mal, de la iniquidad, del padre de la mentira que nosotros tenemos que desenmascarar. Entonces, acá no sirve de nada afligirnos por afligirnos, sino tenemos que ponernos en ese combate espiritual. Limpiemos nuestra casa que nos han prestado. Quieren ponerlo como título. Limpiemos la casa que nos han prestado, ¿no? Ahí en el documento de Malina número 4 sobre el espíritu del mal, que lo pueden vender en cualquier librería católica, ¿no? Documento de Malina número 4. No sirve entonces solo afligirnos de lo que pudimos haber hecho o pensado en aquel o en aquella persona que hacen o que hemos hecho estas cosas, sino lo primero que tenemos que tener es un temor de Dios y abandonarnos en las manos del Señor, que lo puede todo. Recuerden que lo satánico, el demonio, es una criatura que ya está vencida con la resurrección de Cristo. Pero nosotros, que somos los débiles de la fe, que en algún momento en nuestra vida hemos abandonado a Dios, tenemos que recuperar esa casa que nos han prestado para la trascendencia, que no debemos perder. Entonces, como nuestra Madre Universal, ¿se acuerdan cuando el anuncio del ángel a María Santísima que le dijo que iba a esperaba el consentimiento, el sí de María, el ángel? Entonces, ella que le dijo, hágase en mí lo que has dicho. Ese hágase lo tenemos que hacer lo propio nosotros. El hágase de nuestra Madre Universal. El temor y la fidelidad que tenemos que recuperar. Aquí preguntarnos, ¿cómo limpiamos nuestra casa? Bueno, 4 actitudes que tenemos que tener en cuenta, como mínimo, que hay que tener. Primero, abandonarnos en las manos de Dios y con un profundo deseo de cambiar. Es decir, el hágase de María en todo mi ser, recordando siempre que nosotros hemos tenido un día desde nuestro bautismo y todos los sacramentos que hemos vivido, recordando nuestra opción fundamental, que es que nuestra raíz es la creencia cristiana. Dice segunda óptica que tenemos que tener,
Dice la palabra de Dios en Hebreo 4, del 12 al 13. Carta a los Hebreos, ya lo vamos a ver de acá. A ver, porque es importante tener la palabra de Dios para que ustedes vayan trabajando. Todo esto es un trabajo que tenemos que tener. Del 12, dice la palabra de Dios: en efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo. Penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, sondeando los huesos y los tuétanos para probar los deseos y los pensamientos más íntimos. Toda criatura es transparente ante ella, toda queda desnudo y al descubierto, a los ojos de aquel al quien debemos rendir cuenta, ¿no? Miren qué lindo este trozo. En Hebreos 4, 12 al 13. Esto nos da a entender que recurrir a nuestro libro santo, Sagrada Biblia, poseemos ya una de las armas poderosas contra el maligno. Tercer arma de la palabra de Dios surge su protagonista por excelencia, es el Espíritu Santo. ¿Sí? Para una correcta limpieza de nuestra casa interior, ya tenemos, por lo tanto, tres actitudes. Unirnos a María y las armas poderosas y eficaces a nuestro alcance, que es la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios. Estas dos armas, gracias ya que la hemos recibido desde nuestro bautismo y confirmación. Sumado a esto, recibimos constantemente la efusión espiritual en las filas de la renovación carismática católica, que todos sabemos. Todos hemos tenido una efusión, ¿no?, en los distintos seminarios de vida en el espíritu. Y esto nos ayudará a examinarnos a nosotros mismos y discernir y percibir de otros quienes están envueltos en el ocultismo o práctica demoníaca. Nos va a hacer entender el Espíritu Santo qué está pasando con aquella persona o esta persona. Cuarta arma, la cuarta arma poderosísima es recurrir a diario, si fuera posible, a la Sagrada Eucaristía, la comunión del cuerpo y sangre de Cristo, que eso es fundamental. Cristo hecho pan para la vida del mundo y con una profunda confesión sacramental, si nosotros hemos estado involucrados en toda esa vida oscura, dejándonos atrapar por el maligno, una profunda confesión, sacramento de la confesión que tenemos que tomar. La Eucaristía y la confesión. Estas son entonces las cuatro armas contra el maligno, que está siempre agazapado esperando para devorar. Cuatro actitudes en las cuales siempre obtendremos nuestra victoria, como dice la palabra de Dios en el Apocalipsis. Desde el Apocalipsis ustedes pueden ver ahí, si nosotros, a ver si lo puedo yo tener acá, Apocalipsis 19,
19, desde el 6, ¿sí? Dice la palabra de Dios acá, aleluya, dice, ahora ha comenzado a reinar el Señor Dios, dueño del universo. Alegrémonos y regocijémonos y demos gracias a Dios porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa ya está lista. Y la han vestido de lino radiante y de blancura resplandeciente. Miren qué lindo, ¿no? Qué linda esta palabra. Entonces, recapitulando, nosotros podemos decir, a ver, que tenemos la palabra de Dios, tenemos la correcta limpieza de nuestra casa interior, que es el Espíritu Santo, junto con la palabra de Dios. Y después la efusión espiritual que venimos de la renovación carismática, más la cuarta arma, que es la Sagrada Comunión y la confesión sacramental. Todo eso son las riquezas que nosotros tenemos, más lo que dice aquí en el libro del Apocalipsis. Ustedes pueden también seguir interrogando el catecismo de la Iglesia Católica. Anótenla. Catecismo 619, 620, 2850, 2852. Todos estos puntos son para reforzar de combatir el espíritu del mal y arreglar nuestra casa. ¿Sí? Bueno, ahí nosotros vamos a pedirle al Señor que seamos libres nuevamente y puestos en manos de Él, en María Santísima, que nos asista, los ángeles, los santos y santas del cielo, que también intercedan por nosotros para que nos robusteja nuestra fe, ¿no? Porque salir de esa chatura espiritual, esa frialdad espiritual y volver a la luz de Dios, volver a esa esperanza que tenemos que tener en la trascendencia de nuestra vida, no solamente a nosotros en sí, sino a todos nuestros seres queridos, que aún viven con nosotros o que ya están en el cielo. Dios los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.